La idolatría, ¿qué más? Feliz cumpleaños, Sergio. La rebelión. El carácter. La ira y la idolatría. Amén. Entonces yo quiero en el nombre de Jesús ver algo que en algún momento ya tocamos, pero que son errores que desgraciadamente se van a dar en los últimos tiempos y que se mezclan básicamente, o que se dan en estos días o en días en los cuales hay celebraciones del mundo. Y es el hecho de mezclar lo mundano o lo babilónico con lo santo de Dios. ¿Me dice amén? Vemos, mis amados hermanos, que la historia o la Biblia nos narra el hecho de que cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, hubo una organización entre estos hombres y dijeron que iban a levantar una torre que tuviera un punto de contacto con el cielo, ¿verdad? Y esa fue llamada la Torre de Babel. Por lo que Babel significa mezcla o confusión, porque ahí fue donde el Señor los confundió. Y de ahí surgieron las diferentes lenguas de la humanidad. Entonces, perdonen, hermanos. Aquí en segunda de Samuel capítulo 6 versículo 1 al 7 vemos un ejemplo que ya hemos visto con anterioridad. Gracias, hermanos, que aquí todavía tengo. Sí, gracias, aquí tengo, muy amable. Aquí vemos una situación que ya hemos mencionado con anterioridad y dice: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre el carro nuevo, para que la pudiera llevar la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaba delante del Señor. Yo quiero que usted vaya prestando la atención a esto. David y toda la casa de Israel se regocijaba delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios los hirió ahí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Aquí, como usted y yo hemos hablado y ya hemos platicado y hemos visto este suceso tan extraordinario que se suscitó, que se dio a causa de haber recuperado, que Dios le haya permitido a David recuperar el arca del pacto. Usted sabe que en el arca del pacto estaban la vara de Aarón, los 10 mandamientos y el maná que el Señor, le dio a su pueblo en el desierto. Por lo tanto, se sabe de que el arca tipifica la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Me dice amén? Lo que a mí me llama mucho la atención, mis amados hermanos, es que David vio y se dio cuenta de cómo los filisteos se llevaron el arca, cómo la transportaron. Y entonces, cuando David la recuperó, quiso trasladarla de la misma forma en que los filisteos la trasladaron, y fue encima de bueyes. ¿Me dice amén? Entonces había un error ahí. Había una mezcla, mi amado hermano, de un servicio
filisteo básicamente, o una procesión filistea con la santidad de Dios. Y si ustedes se dan cuenta aquí, mis amados hermanos, vemos que el pueblo de Israel estaba gozoso. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Gozoso. ¿Y qué estaban haciendo ahí? ¿Qué es lo que dice el versículo 5? ¿Cómo iban los israelitas? ¿Ah? Dice que iban, la casa de Israel estaba se estaba regocijando, estaba feliz, pero había algo malo ahí. Miren qué tremendo es esto. Estaban llevando la presencia de Dios a la manera filistea, pero el pueblo de Israel no lo sabía. Ni el rey lo sabía, ni los sacerdotes lo sabían. Y estaban felices y estaban regocijándose delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, y abeto con liras, arpas, panderos, y estaban felices. Pero su felicidad hasta cierto punto era un engaño. Pero esto es impresionante, mis amados hermanos, porque ¿dónde se manifiesta el engaño? En la forma en que ellos, el error, en la forma en que ellos llevaban el arca. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando muere Usa. Y esto es lo impresionante, mis amados hermanos. Y le voy a decir por qué. ¿Se ha preguntado usted en algún momento de su vida como hijo de Dios, me he dado cuenta si la presencia de Dios está conmigo aún o no? ¿Sí? ¿Se ha preguntado usted eso? Va. ¿Cuándo ha sentido usted la ausencia de la presencia de Dios en su vida? Cuando uno deja de orar. Va, cuando uno deja de orar, dice hermana Sonia, y hermano Eli dice, cuando a uno le sale todo mal. Cada quien con su experiencia, ¿va? Pero sí, tiene razón en el sentido de que deja de tener la necesidad de orar, deja de tener la necesidad de alabar, deja de tener la necesidad. Pero lo impresionante es, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Porque el tibio danza, el tibio ora, el tibio lee la Biblia, pero no se ha dado cuenta que Dios no está con él. Y entonces ahí está el detalle, ¿va? Ahí está el detalle. ¿Por qué? Porque quizá en su corazón y en su alma hay mezclas que a Dios no le agradan. Como lo dice el libro de Santiago. El libro de Santiago habla en relación a la lengua y dice: es que no puedes maldecir con la boca que bendices, con la que bendices a Dios. Es que de una fuente no pueden salir dos corrientes de agua. Entonces, aquí lo que nosotros debemos entender es que el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Y cuando Pablo menciona la administración de Santa Cena, dice: examínese cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Y si sabemos, mi amado hermano, de que Babilonia se constituye en cazadora de almas, porque hemos sido instruidos al respecto. Si Babilonia se constituye cazadora de almas, si Babilonia viene de Babel, y Babel significa confusión, significa mezcla, ¿cómo saber hasta qué punto nuestra vida está siendo contaminada por mezclas del mundo o de Babilonia en nuestra intimidad con Dios o en nuestra relación con Dios? Entonces aquí Usa murió porque llevaban de forma incorrecta la presencia de Dios. Y hay muchos que pretenden atraer la presencia de Dios o atraer a multitudes a la iglesia de formas erróneas. Como por ejemplo, se dice y se sabe de que hay lugares en donde los pastores, para no perder a las ovejas, bueno, entonces hay algunos hermanos que les cuesta dejar de fumar, y mientras el Señor los cambia, les vamos a dejar el área de fumadores. Y también el área de no fumadores.
Entonces ahí como que no muchito cuadra, ¿verdad? Entonces se dan ciertas circunstancias, mis amados hermanos, en las que el hombre pretende llevar la presencia de Dios con culturas, tradiciones, rituales de Babilonia. De Babilonia. Una de las religiones, mis amados hermanos, hacen sus procesiones en las calles. Hemos visto de que un ídolo es sinónimo de un demonio, que cargan a ídolos sobre sus hombros y que llevan incensarios en sus manos caminando por todas las calles. Es una mezcla de la adoración a demonios, consagrándoles incienso o consagrando todas las calles a donde pasan a esos demonios. Y dicen que adoran a Dios. Y dicen que lo hacen para Dios. Y sabemos que esa religión el día de hoy está compactándose y está adaptando las cuestiones del nuevo orden mundial. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos son una potencia económica. Porque si usted se da cuenta y si usted hace memoria y si hace historia un poquito, cuando se dieron las conquistas de todos los continentes, ahí se daba la mayor parte de recaudación del oro que se robaban de todos los países latinoamericanos. De todos los países latinoamericanos, ahí iba a dar a la corona o iba a dar a la iglesia. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, cuando se empezó a expandir el evangelio, empezaron a perseguir a los cristianos. Empezaron a perseguir a los cristianos de una manera brutal. Pero cuando Israel, Jerusalén y todos esos lugares estaban bajo el imperio de Roma, hubo un emperador que aceptó a Cristo, que no me acuerdo cómo se llama, ni me pregunte, pero que aceptó el evangelio. Entonces este emperador vio la persecución que estaban haciendo en contra de los cristianos y dijo: no, tengo que ayudarlos. Y ahí fue donde se mezcló la política con la religión y surgió la iglesia católico romana. Católica romana. ¿Va? Entonces les digo todo esto porque después esta religión fue adaptando otras costumbres, otros rituales religiosos, al punto, mi amado hermano, de dar a conocer muchas cosas que hasta el día de hoy se miran y se ven ahí. Pero ¿por qué le digo todo esto? Porque Dios viene y el Señor viene por una iglesia santa y pura. Me dice amén. Y usted sabe perfectamente bien que la puerta es angosta. La puerta no es la puerta ancha. Por la puerta ancha entran un montón que aceptan la liberalidad y la mezcla de lo que Babilonia da. Beben de la copa de Babilonia. Pero en la angosta entran solo los de espíritu extraordinario, como Daniel. Dios le dio a Daniel un espíritu extraordinario que le permitió guardarse estando en Babilonia, en el templo de Babilonia, bajo las leyes de Babilonia, bajo el dominio de Babilonia y bajo la influencia espiritual de Babilonia. Y pudo soportar, mi amado hermano, la influencia de todos esos ámbitos o atmósferas que ejercieron, amado hermano, fuerza sobre él y que se mantuvo fiel. Y por eso Dios lo libró del horno calentado 7 veces más. Y por eso Dios lo libró, amado hermano, de la fosa de los leones. Y por eso Dios le dio tanta sabiduría y tanto discernimiento para revelarle los secretos. Porque decidió guardarse. Entonces debemos entender que nosotros no tenemos por qué llevar la presencia de Dios o pretender llevar la presencia de Dios con mezclas del mundo. Y es lo que hemos estado platicando tanto. Entonces, por ejemplo, yo tengo a mis hijos,
y la que más pregunta es Adriana. Y ella dice: papi, ¿por qué todas las demás casas ya están adornando con luces? ¿Y por qué nosotros no? ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo... Esperen, hermano, solo que se me cayó aquí la... Mire lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Miren qué tremendo es esto. Cosas sagradas. Usted sabe de que Primera de Pedro, si no estoy mal, capítulo 2, habla en relación a que nosotros somos reyes y sacerdotes, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar sus maravillas. ¿Me dice amén? Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado, oiga lo que le estoy diciendo, han profanado mis cosas sagradas. Yo le voy a decir una cosa: esto es consagrado para el Señor. Amén. Esto está consagrado para el Señor. Esto está consagrado para el Señor. Esta computadora consagrada para el Señor. Todo lo que usted mira aquí, todo está consagrado para el Señor. Pero que de repente venga alguien y me dice: pastor, fíjese de que es el cumpleaños de mi sobrinito, de una mi sobrinita, es el cumpleaños de mi comadre, pastor, mira qué felicidad. Hágame favor, disculpe usted, présteme esa su potente bocina que tiene allá adelante, porque qué bonita se oye, qué sonido, y yo necesito audio para el cumpleaños de mi comadre. ¿Será que me la puede prestar? Entonces supongamos que no sé yo, porque yo si no la daría. Pero que viniera otro pastor y dijera: está bueno, pues con tal de que la hermanita no se me vaya de la iglesia, voy a ser condescendiente con ella. Vaya pues, hermana, se la presto un viernes en la noche. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y va la hermana y le hace la fiesta a su comadre. Y resulta poniendo ahí canciones de Paquita, la del barrio. Resulta poniendo canciones de Bronco, de ¿cómo se llama este ranchero? Que hasta el nombre se me olvidó ya, de Vicente Fernández, de Juan Gabriel, dirían algunos. Hermano, y lo que estaba consagrado aquí, donde se ministra alabanza y adoración al Señor, resulta siendo utilizada para cosas del mundo, dedicadas al diablo. Entonces aquí dice: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Pero también dice de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tal vez no somos cosas, pero sí somos sagrados ante Dios. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Entonces mire, ¿para qué usa usted su boquita? ¿Para qué usa usted sus ojitos? Esos hermosos ojos que tiene usted debajo de esas peludas cejas. ¿Para qué usa usted sus manitas? ¿Para qué usa usted sus pies? ¿Para qué usa su corazón? Y aquí dice: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas. Pastor, pero ¿qué tiene de malo escuchar solo una vez esa canción que me recuerda? Se pone a chillar porque le recuerda algo, alguien, un tiempo de dolor, de tristeza, de amargura. ¿Qué tiene de malo, pastor? Tiene mucho de malo. Porque ahí Satanás te quiere amargar, porque ahí Satanás quiere profanar tu templo, el templo del Espíritu Santo, metiéndote espíritus de depresión, metiéndote espíritus de tristeza, metiéndote espíritus de soledad. Y no viene solo, porque todo eso viene con espíritus de suicidio, si la persona se deja envolver. ¿Qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Y dejemos de profanar lo que es de Dios. Pastor, pero ¿qué tiene una mala palabrita chiquita? Solo cuando me enojo de vez en cuando se me sale así. ¿Qué tiene de malo? Tiene mucho de malo.
Porque con esa tú adoras a Dios, tú alabas a Dios, tú le dices a Él que le amas, que le necesitas, tú le pides a Él que te ayude, tú le pides a Él que te auxilie, tú abres tu boca para convocar, para invocar el nombre de Jehová. Entonces aquí dice, sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano, oiga, no han hecho diferencia. ¿Pero por qué es que no hacen diferencia? Porque no les conviene. Ay, hermano, esto es impresionante. De verdad se lo digo con todo mi corazón, esto es impresionante. Esto es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué no han querido hacer diferencia? Porque no les conviene. No le conviene a X o Y personaje o X o Y religión reconocer muchas cosas. No conviene. O sea, aquí dice, no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo impío, oiga, primero, entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo impío no han enseñado a distinguir. Entonces aquí, bueno, entonces ¿por qué no quieren hacer diferencia? Aparte de eso, no quieren enseñar a distinguir. Entonces hay gato encerrado. ¿Hay gato encerrado? ¿O no? ¿O qué piensa usted? Ayúdame, pues. ¿Ah? No quieren distinguir, no quieren hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano. Pero tampoco quieren enseñar a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo. Y sabemos que nuestro día de reposo es Jesús. Él es nuestro reposo. Y he sido profanado entre ellos, he sido manchado, he sido ensuciado, he sido ofendido entre ellos. ¿Por qué? Porque han mezclado lo profano con lo santo. Han mezclado lo inmundo con lo limpio. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Es como, por ejemplo, una vez llegó una ovejita ahí con Pastor Mario y le dice para el 15 de septiembre, antes del 15 de septiembre, pastor, fíjese, fue a traer su trompeta. Y le pregunta al pastor, ¿y por qué venís a traer trompeta? Es que me va a servir. ¿Para qué te va a servir? Es que voy a desfilar mañana. Y la feria dedicada a un ídolo y queriendo llevarse su trompeta para ministrar en la alabanza y tocar en el desfile. Ahí está. Y después en la iglesia. ¿Ah? Es como que una danzarina diga, pastor, miren, me aprendí este paso, pastor. Y de repente empieza la hermana y ese paso parece de Shakira. O esta melodía en guitarra, pastor. Espero que estés ensayando, ¿no está, Wilson? ¿Así? ¿Estás ensayando? Sí. Vale. Es como que diga, pastor, mire qué melodía esta en la guitarra, tremenda. Y una melodía de Carlos Santana. ¿Sabe quién es, verdad? ¿No? ¿Sí sabe, hermano Sergio? Tú y yo sí sabemos. Un guitarrista tremendo, hermano, en el mundo. Pero queriendo meterlo aquí. No, pastor, ¿cómo quiere usted que saque esa melodía de la alabanza que tanto nos costó sacar? Si usted me quita esa melodía, yo me voy. Y el pastor con el miedo de que no, hermano, ¿sabes qué? Mejor déjala. Entonces oiga lo que dice Gálatas 1:10. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué favor busca usted? Hermano, ¿qué favor busca usted? ¿Qué favor cree usted que busco yo? ¿El de Dios? ¿El de Dios? Y perdóneme, hermano, aunque algunos digan nos dio garrote, aunque digan nos dio duro, aunque usted diga lo que quiera, mi hermano, pero yo le quiero dar lo que le va a ayudar a salvar su alma. Lo que le va a ayudar a que nos mantengamos en santidad delante de Dios. No lo que nos va a perder, no lo que nos va a destruir.
Entonces, para esto debemos entender que lo que queremos es agradar a Dios. Porque si Jesús hubiese buscado agradar a los hombres, hermano, se hubiera hecho compadre de todos los fariseos, seduceos y todos los feos de esa época, y no lo hubiera matado. Igual Esteban, igual Saulo, igual todos los demás. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Usted y yo tenemos que llegar a la dimensión. Oiga lo que le voy a decir. Tenemos que llegar a la dimensión de vivir en el Espíritu. Que aunque el hombre se pelee con nosotros, contienda contra nosotros, se haga el enemigo de nosotros, porque nosotros defendemos la verdad y pretendemos agradar a Dios, pues ¿qué le importa? Y le voy a decir por qué. Porque esa persona que lo critica no lo va a salvar. Esa persona que le hace la guerra no lo va a salvar. Esa persona que se le opone no lo va a salvar. Porque la salvación está en Dios. Entonces Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces discúlpenme. ¿Cuántos me disculpan por lo que voy a decir? ¿Me perdonan? No. Pero si nosotros, sabiendo la verdad, no la decimos, incurrimos en el pecado también. Y le voy a decir por qué. Hay personas que tienen tan arraigadas, y le voy a decir una cosa muy especial. Hay personas que tienen tan arraigadas las cosas del mundo, por ejemplo la música, que de repente cantan al son que les tocan, ¿va? Ponen una canción de antaño y se ponen ahí a cantar. Al rato escuchan una canción cristiana y se ponen a cantarla. No se sabe a quién le cantan, ¿verdad? No se sabe a quién le cantan. ¿Pero por qué? Porque su alma no está definida. Su alma no está definida. Y entonces ahí busca muchas veces agradar al hombre. Agradar al hombre. Y aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si nuestra alma es débil, nuestra fe es débil, y sabemos que ciertos aspectos nos hacen caer por tener ciertas juntas, por escuchar ciertas cosas que contaminan nuestra alma, mejor alejémonos. Mejor aléjese. Mejor alejémonos. Entonces, primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo. Entonces miren qué tremendo es esto. Y este es el juicio que ha venido al mundo. ¿Cuál es el juicio que vino al mundo? ¿Ah? Que la luz vino al mundo, pero los hombres la rechazaron, la desecharon. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Entonces, miren qué tremendo es esto. Aquel que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El amor del Padre no está en él. Ahora, pastor, entonces es pecado que yo pues venda para estos días. Es pecado. Es pecado que yo por mi negocio tenga que vender estos días. Pues dice la Biblia de que el Señor le quita su ¿cómo se llama? Le quita al impío para darle a sus hijos, ¿verdad? Despojó a los egipcios para darle a su pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Entonces usted puede hacer sus negocios, pero no ser partícipe de las fiestas en sí. No ser partícipe de las fiestas en sí. Entonces aquí dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí yo se lo mencioné en algún momento, dice Oseas 7:8. Efraín se mezcla
con las naciones. ¿Qué existe ahí? Una mezcla. Y cuando existe la mezcla, dice, Efraín es como una torta no volteada. Para los que saben cocinar, ¿qué significa eso, hermano? ¿Qué significa ser como una torta no volteada? A ver, hermana Sonia. Está más cocida de un lado, como a punto de quemarse. Ah, entonces miren qué tremendo es esto, porque está cruda de un lado y está cocida del otro lado. Aquel que se mezcla con las cosas del mundo está crudo y cocido de un lado y crudo del otro lado. ¿Qué significa eso? Que es un tibio. Malaquías 2:11 dice, deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel. Aquí habla de Judá. Y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado. ¿Quién? Judá. Judá, que es alabanza, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Esto es tremendo, hermano. Y usted ha escuchado que nuestro apóstol habla sobre la ventana de Overton, ¿verdad que sí? ¿No lo ha escuchado usted? Va. Esta ventana la han trabajado, mejor dicho, la han procesado y desarrollado todas las esferas poderosas del mundo. Entiéndase, esferas en cuanto a la música, en cuanto al cine, para introducir a toda la gente a través de sus pensamientos a que se adapten, a que adopten y acepten todos los cambios que ellos quieren hacer. Entonces, una de las herramientas impresionantes es la música. Es la música, mis amados hermanos. Cuando uno mira el análisis de estos disque cantantes, porque ni cantar pueden, pero dicen, ¿por qué es que un cantante que no tiene ni voz, que no tiene ni siquiera, no tiene nada para cantar, pues, logra subir a la fama de una manera tremenda? Primero, porque hacen pactos. Y segundo, porque en todos los videos que hacen estas personas, mis amados hermanos, tiran mensajes. Miren, es impresionante los mensajes que tiran. Hay un video que yo vi, el análisis de un video que yo vi de una cantante, en donde está con su grupo de bailarinas, mis amados hermanos, y sobre el grupo de bailarinas empiezan a caer un montón de objetos. Yo la verdad, sí, a lo lejos yo no lograba distinguir qué era. Yo no lograba distinguir qué era, pero cuando empezaron a caer sobre ellas, hermanos, eran un montón de agujas. Fíjense ustedes, eran un montón de agujas. Entonces el analista que estaba dando a conocer ese video decía de que eran medios que utilizaban para preparar a la gente de lo que venía en relación al COVID-19. Fíjense. Entonces utilizan la música, los videos de la música, para contaminar a la gente. Y aquí vemos que dice Judá se ha casado con la hija de un Dios extraño. Y cuando hablamos de un Dios extraño, un ídolo, hablamos de un demonio. Definitivamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se mira en la televisión, con lo que se escucha en la radio, con lo que nos llega a atraer la atención. Y yo les digo algo, si alguien tiene alguna amistad, mi amado hermano, que escucha este tipo de música, mejor apártese. De verdad se lo digo con todo mi corazón, mejor apártese. Yo he visto videos en donde niños empiezan a bailar ese mentado perreo, empiezan a tener movimientos sensuales. Niños. ¿Por qué? Porque quieren, a través de esta ventana que le menciono, introducirlos al mundo, mi amado hermano, de la pedofilia, en donde ya ellos puedan ser mercadería para los que andan viendo ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestro corazón en ese sentido. Ezequiel 8:8 al 16 dice: y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro,
cavé en el muro. Miren qué tremendo es esto, habla de muro de protección, y tenía una entrada. Entonces me dijo: entra y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí. Mire, qué nivel para que el Señor determine esto como perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí. Entré pues y miré, y vi grabados en el muro por todo alrededor toda clase, oiga lo que le voy a leer, toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. Hay una frase en el mundo que está sonando, que tal vez usted no la ha escuchado, quizás sí, pero es la palabra reptilianos. ¿La han oído en algún momento? ¿Sí? ¿Han escuchado esa palabra de reptilianos? ¿Por qué es que utilizan esta palabra reptilianos? Porque recuérdense usted de que el libro de Génesis capítulo 2 menciona de que los animales hablaban. ¿Sí? ¿Y qué usó Satanás para engañar a Eva? Un reptil que hablaba y que caminaba de dos patas. Y la maldición para la serpiente fue arrastrarse. Le quitaron las patas, pero hablaba. Entonces, hablan de reptilianos, hablan de cuestiones de extraterrestres y cuestiones como esas, pero en base a los reptilianos, ellos toman esta figura por la serpiente que fue utilizada para engañar a Eva. Pero cuando se habla de reptilianos, hablan de demonios. Y ven, es una situación que tal vez usted no me va a entender ahorita, tal vez sí, tal vez no. Pero le digo esto por lo que menciona acá. Por todo alrededor, toda la clase de reptiles y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Miren, ídolos dentro de la casa de Israel. Frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Los que en teoría tendrían que ser sabios, los que en teoría tendrían que estar aconsejando, los que en teoría tendrían que estar restaurando, los que en teoría tendrían que ser ejemplo para los demás. Dice acá, amado hermano, que estaban dentro de este grupo que estaba haciendo idolatría. También Jaazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, adorando. Su incensario de adoración. Y el aroma de la nube del incienso subía. Pero esa adoración era impura, porque era una mezcla de adoración al paganismo dentro de la casa de Dios. ¿Está conmigo? Y el aroma de la nube del incienso subía. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos? ¿Dónde hacen los ancianos esto? Donde nadie los ve. ¿Qué es lo que tú haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que tú piensas cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú ejecutas cuando nadie te ve? En teoría, porque Dios te ve, mira bien el camino donde estás. Dios te ve. Pero ¿qué haces tú en la oscuridad? Sabiendo que eres luz. Ay, hermano. Mire qué tremendo es esto. Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Porque ellos dicen, el Señor no nos ve. Y es que ahí es donde está el engaño más grande del diablo, que te dice: no, hombre, aquí no está tu papá, aquí no está tu mamá, aquí no está tu tío, tu tía, aquí no está tu abuelito, aquí no está tu abuelita. Nadie te ve. Nadie te ve. Entonces hace esto. Hacelo. Y sí, dice el otro. Y lo hace. Así es cierto. Nadie me ve. Estoy solo.
El Señor ha abandonado la tierra. También me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. A la hermano. Aquí habla de perversas abominaciones en el versículo 9, pero mire lo que dice el versículo 13. Dice, mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? ¿Se recuerda quién le dije que era Tamuz el domingo, verdad? ¿Quién es? ¿Ah? No, sí, pero hijo de quién es. Hijo de la diosa Semiramis. ¿Y Semiramis quién era? Sí, pero era la mujer de Nimrod. Oigan, qué tremendo es esto, hermano. ¿A quién estaban llorando esas mujeres? Hijas de Israel, al Dios Tamuz. Llorando, hermano. Aclara. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que esta. A la hermano, mire qué tremendo es eso. Iban de mayor, de mal en peor. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y a la entrada del templo del Señor entré al pórtico y el altar. Habían unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban al oriente hacia el sol. Oiga, adorando a reptiles, adorando a toda clase de animales, llorando a Tamuz, levantando incienso de adoración a esos demonios, a esos ídolos, y adorando al sol, dentro de la casa de Dios, dentro del templo de Dios. Dios mío. La pregunta que el Señor nos hace esta noche es: ¿qué es lo que te aparta de mí? ¿Qué es lo que haces que en ocasiones me des la espalda y adores a alguien más que no sea yo? Ah, hermano. Tenemos que cancelar, como dice mi apóstol, desbabilonizar nuestro corazón. Y le digo la decisión que yo tomé radical cuando dije, bueno, no, yo no quiero que esto me afecte. Tenía yo mi paquete de discos así, no solo mi paquete de discos, hermano, y déjeme decirle que hasta en eso estaba yo pecando, porque no eran originales, todos eran pirateados. La mayoría, hermano, la mayoría, porque, bueno, de un 100%, un 95% pirata. Pirateados, hermano. Y también así, miren, mi legajo de hojas con acordes y letras de canciones de Maná, de Ricardo Montaner y de todas esas cosas. Dije, no, yo no quiero que esto me afecte. Y tomé la decisión y lo fui a quemar, hermano, a la basura. Nada de que regalarlo, no, porque yo no quiero que nadie caiga, sino de una vez a quemarlo. Si hay algo que te afecta, si hay algo que te hace retroceder, si hay algo que te hace elevar un incienso impuro a Dios, deshazte de eso. Amén. ¡Destrúyelo! Pastor, pero es que me lo regaló mi papá. Me lo regaló mi papá. Y un sapo al revés. Es que es de oro. Tenía pensado fundirlo para ponérmelo en mi diente. Deshágase de eso. Había una hermana que me dijo:
Yo no sé si ustedes la escucharon. Yo creo que sí la escucharon. Fíjese, pastor, que yo, antes de aceptar al Señor, fui y llevé a mis hijos a la catedral de no sé dónde. Y le tomé la foto a ellos delante de un ídolo. ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? Antes no fue aquí. Pero una noche me dijo, cuando yo ya estaba en el Señor, esas fotografías de mis hijos estaban dentro de mi ropero. ¿Ya se acordaron? No, hermanos, por favor, ¿cuántos se fue en otra iglesia? Pero solo miraba yo a ese ropero y me entraba un miedo tremendo. Tenía yo miedo de ver ese ropero. Cuando era de noche yo no podía verlo, me daba la espalda y no podía verlo porque me daba miedo. Entonces le empecé a orar al Señor. Y el Señor me habló una mañana cuando vi las fotos y me dijo, deshazte de esas fotos. Entonces yo en mi humanidad dije, bueno, entonces entendí de que lo que estaba en el fondo era lo que me atormentaba y corté todo lo que estaba alrededor y solo dejé la silueta de mis hijos. Entonces guardé la silueta de mis hijos en el ropero, pero en la noche continuaba yo sintiendo el mismo temor, hasta que el Señor me hizo entender que tenía que deshacerme de todo. Es que Dios quiere que te deshagas de todos los pueblos y de todos los reyes paganos que un día te destruyeron. Por completo. Que no seamos como Saúl, que solo dejó al rey de Amalecita. Que seamos como Samuel, que llegó y le ensartó la espada y lo descuartizó. Hermano. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos quieren quitar ya eso de sus vidas, hermano? Amén. Lo que que te regalaron algo y que solo porque es de marca te lo regaló tu ex amor, te lo regaló tu ex príncipe azul, tu ex Fiona, tu ex Shrek, hermano, y no quieres deshacerte de eso. Puede perjudicarte hoy, puede destruir tu corazón. Porque el Señor dice, ya no se acuerden más del pasado, ni traigan a memoria los días de antaño. ¿Por qué? ¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no se dan cuenta? Que yo estoy haciendo algo nuevo. Pero un vino nuevo no puede ser retenido por un odre viejo. No se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Salmo 106, 33 al 43. Hermano, es que no paso de esto. Dios mío. Puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. Oiga, número 1, aquella persona que no quiere renunciar a mezclarse con Babilonia, que no puede escuchar una música del mundo porque ya está meneando el bote, ya está bailando, ahí está bailando, hermano, es rebelde contra el Espíritu de Dios. Hay rebeldía aún en su corazón. Oiga, versículo 34. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado. Rebeldes no destruyeron lo que el Señor les dijo que destruyeran, sino, oiga, se mezclaron con las naciones. No solo se mezclaron, aprendieron sus costumbres. Es que pastor, usted ya vio ese mi cuate que está allá, mire, ese es pero macho alfa, manto dorado, pecho peludo, piedra pastor, es mis respetos para él. Y el tipo con el pantalón a media nalga. Y cuando uno mira al hermanito ya también con el pantalón a media nalga, cuando ese símbolo de homosexualidad y prostitución. Pastor, ¿ya vio usted ese estilo de uñas?
las garras hasta aquí, ¿verdad? Todas pintadas de un color y solo una de diferente color. Era lo que utilizaban las prostitutas en la época romana. Ya vio, pastor, este diseño que salió de las uñas. Un ojo aquí, mire. ¿Sabe usted qué significa el ojo? El ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, que está en el billete de $1 y que es símbolo Illuminati. Qué chilero ese mi ojo, mire, igual al mío, azul. Oiga, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. ¿Qué costumbres tú has aprendido que no has podido dejar y que te han destruido hasta el día de hoy, separándote de Dios? Oiga, sirvieron a sus ídolos. Es impresionante, hermano. Rebeldes, no destruyeron a los pueblos, se mezclaron y aprendieron. No solo eso, sino que les sirvieron a los ídolos, sinónimo de demonios, y se convirtieron estos ídolos para ellos en lazo. Y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. ¿Qué es tremendo? Ayúdeme, ¿qué se figura usted cuando lee esta frase? Que se convirtieron en lazo para ellos. ¿Qué manda? Fue su ruina. Sí, fue su ruina. ¿Qué más podría ser? Que estaba ahí el demonio, mire, hermano. Tira el lazo y ¡fa! Lo caza. Se convierte en presa. Lo amarraron, lo ataron, lo entrelazaron, lo ligaron, porque sirvieron a ese demonio. Por supuesto que reprendemos, pero evitemos también. Evitemos. Miren, hermano, yo les voy a decir una cosa. Así como Satanás tentó a Jesús en la última de las tentaciones, que le mostró todos los reinos, él no le mostró reinos en desgracia, el Satanás no le mostró reinos destruidos. Le dijo: todos estos reinos con su gloria y su poder yo te daré si tú postrado me adoras. Entonces Satanás no va a presentar cosas desagradables para cazar las almas, sino va a presentar lo mejor que pueda. Pero entonces ahí entra el Espíritu para darnos discernimiento y saber distinguir entre lo santo y lo impuro. Entonces, y derramaron sangre inocente. Mire, oiga, pero mire lo que aquí se me fue un versículo. Sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos, y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Ay, es impresionante. De verdad, se lo digo con todo mi corazón. No, hombre, ¿qué tiene de malo ir a la fiesta de la Chayo? Mija, vámonos, tráete a los vinos, vamos allá a comer garnachas allá a la feria de la Chayo. Sabiendo que no deben hacerlo, lo hacen. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Ese pastor es muy cuadrado. ¿Qué tiene de malo ir a la disco una noche? ¿Qué tiene de malo ver una película de terror una vez nada más? ¿Qué tiene de malo ir a visitar el Cerro Quemado? ¿Qué tiene de malo, pastor, ir a poner una candelita ahí nada más?
¿Qué tiene de malo? Aquí dice, sirvieron a sus ídolos, se convirtieron en lazo para ellos, sacrificando a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo y él aborreció su heredad, los entregó en manos de las naciones y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Sus enemigos también los suprimieron y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró, oigan lo que dice acá, muchas veces los libró, pero ellos fueron rebeldes en sus propósitos y se hundieron en su iniquidad. Entonces Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Ya no me da tiempo continuar, ni siquiera pude llegar a la mitad, pero tal vez en otra ocasión. Pero lo que yo quiero transmitirle esta preciosa noche es: cuide su corazón, cuide su vida, cuídese, mi amado hermano, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin mezcla en su corazón. ¿Me dice a mí? Denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Nos despedimos de los que nos están viendo en las redes sociales. Que el Señor les bendiga.